Estimados estudiantes champañistas, una vez más les saluda a su profesor Raúl. El día de hoy haremos una pequeña retroalimentación para el examen bimestral que está próximo. En tal sentido, vamos a proponer algunas situaciones que comprometen a todo lo que hemos estudiado en este segundo bimestre. Decimos a continuación, hemos trabajado nosotros MRU. El MRU es el movimiento rectilíneo uniforme. En este caso, la velocidad es constante. Para eso proponemos el siguiente ejemplo. Dice, dos móviles parten simultáneamente del mismo punto, uno hacia el este con 4 metros por segundo y el otro hacia el norte a 3 metros por segundo. ¿Qué distancia los separa luego de 10 segundos? Muy bien, vamos a dar solución a este ejemplo. Vamos a hablarnos de una gráfica en este caso. Vamos a dibujar el comportamiento del movimiento de cada uno de los móviles. Un móvil va a dirección norte y otro móvil va en dirección este. Las velocidades de cada uno de ellos. El que va al norte va con 3 y el que va al este va con 4. Sabemos que en el MRU aplicamos una sola ecuación, que es distancia es igual a velocidad por tiempo. En tal sentido, entonces, vamos a utilizarlo. Ojo, no nos olvidemos que están solicitando qué distancia los separa. Eso es lo que debemos hallar, pero luego de 10 segundos. Entonces digo yo, la distancia 1 será velocidad por tiempo. En este caso, su velocidad es 3 y el tiempo es 10, por lo tanto es 30 metros. 30 metros ha recorrido en el sentido norte. Luego, en el sentido este, ¿qué decimos? Velocidad 2 por tiempo. Su velocidad es 4 y el tiempo es 10, por lo tanto, habrá recorrido 40 metros. 30 metros al norte, 40 metros al este. De aquí nosotros vamos a encontrar la distancia, y dado que esto tiene la forma de un triángulo rectángulo, utilizaremos Pitágoras. Es decir, la distancia 1 al cuadrado más la distancia 2 al cuadrado. ¿Qué distancia es 1? 30. ¿Qué distancia es la 2? 40. 30 al cuadrado y 40 al cuadrado. 900 más 1600 es 2500 y la raíz cuadrada de 2500 es 50 metros, que sería la distancia de separación entre los móviles luego de 10 segundos. Siguiente situación. MRV. En el MRV no nos olvidemos que aparece el término aceleración. La velocidad ya no es constante, sino es uniformemente variable. Un carro que viaja a una velocidad de 8 metros por segundo es sometido a una aceleración de 0,5 metros por segundo al cuadrado. ¿Cuál será su velocidad 20 segundos después de haber sido acelerado? Muy bien, vamos a dar solución. Siempre debemos de considerar, si no es una gráfica, los datos. A continuación tenemos los datos. En primer lugar, un carro viaja a una determinada velocidad, es decir, una velocidad inicial. Luego es sometido a una aceleración de 0,5 metros por segundo al cuadrado. La pregunta es qué velocidad tendrá luego que ha transcurrido 20 segundos. 20 segundos es el tiempo y la velocidad final es lo que quiero encontrar. Una ecuación que tenga estos 4 elementos donde no se hable nada de la distancia. La primera ecuación que nosotros habíamos colocado. Velocidad final más velocidad inicial más aceleración por tiempo. La ecuación lleva más menos, pero en este caso es más porque su aceleración es positivo. Entonces reemplazamos, la velocidad final es la incógnita, la inicial fue 8, la aceleración es 0,5 y el tiempo es 20. 20 por 0,5 es 10 y 10 más 8 es 18 y eso sería la velocidad luego de 20 segundos de haber transcurrido su movimiento. Ahí está la respuesta. Vamos por otra situación más. También nosotros hemos visto gráficas de movimiento. Y dentro de las gráficas de movimiento hemos mostrado bastante interés por encontrar la distancia y el desplazamiento recorrido por un móvil. En este caso te pido encontrar únicamente la distancia de toda esta figura. Entonces lo que nosotros debemos hallar aquí para encontrar una solución es hallar las áreas. Ese es nuestro objetivo. Pero las áreas, como tú te puedes dar cuenta, tienen figuras, algunas conocidas, otras no. Entonces lo que yo puedo hacer es seccionar a mi figura. Es decir, por ejemplo, esto puede ser una área, esto puede ser otra área, esto también y esto también. Y mi figura está conformado por 4 áreas. No importa el número de áreas, lo importante es que cada área que tú has señalado puedas identificar qué elementos tiene. Por ejemplo, el área 1 se trata de un rectángulo, base por altura. La base es 5 y la altura es 4, y 5 por 4 es 20. La siguiente figura, el área 2, se trata de un trapecio. Base menor, 4, base mayor 10 entre 2 por la altura que vendría a ser 3, porque de 5 hay 8 y 3 unidades. Si resuelvo esto, 14 entre 2, 7 por 3, 21. El área 3 es un rectángulo, donde mi base vale 6 y mi altura vale 10, y 6 por 10, 60.
Finalmente, el área 4 es un triángulo. La base es la distancia del 14 al 19, que es decir 5. Por 10 que vale la altura entre 2, me queda 25. Ya tengo las 4 áreas. La distancia recorrida es la suma de esas áreas, es decir, 20 más 21 más 60 más 25. Y eso me quedará como resultado 126 metros. Y de esta manera nosotros hemos encontrado la distancia recorrida en el siguiente esquema. Vamos por otro problema. También hemos visto caída libre y lo hemos dividido en caída libre parte 1 y caída libre parte 2. Un cuerpo se suelta desde lo alto de una torre de 180 metros. Determinar el tiempo que demora en llegar al piso. Para eso, insisto, con los datos. Si es que lo soltamos es porque su velocidad inicial es 0 y recorre una altura de 180 metros. Y la idea es encontrar en qué tiempo lo hace. Por eso que la altura es 180 y el tiempo es la incógnita que yo debo de considerar. En este problema no se habla de la gravedad, pero es algo que nosotros debemos de agregarlo siempre. No necesariamente el problema lo tiene que mencionar. ¿Ok? Muy bien. Entonces, ¿qué ecuación utilizamos estos elementos donde no se mencione, por ejemplo, la velocidad final? Y llegamos a la conclusión que la ecuación a utilizar es la siguiente. Aquí, como ustedes se pueden dar cuenta, no hablamos de la velocidad final. ¿Ok? La altura la conocemos, la velocidad inicial también, el tiempo es la incógnita. La gravedad la conocemos y el tiempo va a ser mi incógnita. Reemplazamos 180, 0 por el valor que tenga t, el cual no lo conocemos, la mitad de 10, porque la gravedad vale 10 y el tiempo al cuadrado. Si resolvemos esto, vamos a decir que esto vale 0, la mitad de 10 es 5, el 5 pasa a dividir, 180 entre 5 sería 36 y la raíz cuadrada de 36 es 6 segundos y eso sería la respuesta a este problema. Problema número 5. Caída libre parte 2. En la caída libre parte 2 utilizamos los mismos criterios anteriores, pero con un poquito más de dificultad. Por ejemplo, se lanzan dos piedras simultáneamente hacia arriba. Dice, luego de 5 segundos están separados 40 metros. ¿Cuál es la diferencia entre sus velocidades iniciales? Las dos piedras fueron lanzadas desde el suelo y alcanzan determinadas alturas. El problema es que no sabemos con qué velocidad fueron lanzadas, pero si están separadas es porque no fueron lanzadas con la misma velocidad. Para eso vamos a valernos de una figurita. Entonces hacemos un pequeño esquema, la base donde fueron lanzadas, la piedra 1, la piedra 2, cada uno sigue esta trayectoria, las dos van hacia arriba. La velocidad 1 con la que fue lanzada no conozco, la velocidad 2 tampoco. Una de ellas tiene que tener mayor velocidad, por eso que se encuentra distanciada respecto a la anterior. Entonces la velocidad que está aquí tiene mayor velocidad, por eso alcanza una mayor altura. Básicamente, ¿cuánto es esa altura que los separa? 40 metros. Los dos han recorrido hasta acá igual, pero la otra le sacó una ventaja de 40 metros. Muy bien, vamos a ver qué ecuación utilizamos. Una ecuación donde relacionemos, aquí lo vamos a trabajar por partes, cada uno tiene una propia forma de plantear, dado que tienen su propia información. Pero luego lo vamos a relacionar a través de la siguiente ecuación. La altura, la velocidad inicial, la mitad de la gravedad por el tiempo al cuadrado. Entonces, esta altura que no le he mencionado, yo la voy a determinar como h. Muy bien, entonces hablaremos para el primer caso. ¿Qué altura ha recorrido? Su velocidad inicial, la cual no conozco, por el tiempo, que en este caso vale 5, porque ambos recorren 5 segundos, y sería por la mitad de 10, que sería 5 por 5 al cuadrado de 25, 125. Estamos hablando de la que ha recorrido la celeste. Ahora hablemos de la que recorre la que está de color amarillo. La que está de color amarillo ha recorrido 40 metros más que la anterior. Velocidad 2, el tiempo es el mismo y las relaciones son iguales. Lo que voy a hacer aquí es reemplazar el h dentro de la ecuación que tenemos aquí. Es decir, todo esto lo he introducido acá. Entonces será 5 veces la velocidad inicial menos 125 más 40, 5 veces el valor de la velocidad 2 menos 125. Hay algunos elementos que se pueden simplificar, por ejemplo el 125 con el 125, luego esto V5, VI, V1 pasa al otro lado a restar y tendríamos lo siguiente. Le puedo sacar quinta a ambos lados y diría yo que la diferencia de las velocidades iniciales es de 8 metros por segundo. Hemos hallado la respuesta sin la necesidad de saber con qué velocidad fueron lanzados. No me piden cuál es el valor de la velocidad, sino cuál es la diferencia entre sus velocidades y yo di solución al problema. Muy bien,
También hemos visto nosotros el diagrama de cuerpo libre, no nos olvidemos. Ahí representamos todas las fuerzas que actúan en el sistema. Muy bien, en este caso tenemos una esfera que está en un plano inclinado y está atado a un resorte. Se puede ver considerado una cuerda y tendría tensión, pero cuando es resorte ya no es tensión, se llamará fuerza elástica. Al realizar mi diagrama de cuerpo libre, lo primero que yo debo de identificar, vamos a darle solución, es qué flechas tenemos aquí. Por ejemplo, este es un peso. El peso nosotros lo hemos señalado con W. Luego también tenemos que la esfera está en esta posición respecto a este plano inclinado que vendría a ser una superficie. Entonces aparece una fuerza que es una fuerza normal que forma 90 grados con la superficie y lo llamamos N de normal. Luego por aquí aparece esta fuerza que yo he señalado que se llama la fuerza elástica, propio de cada resorte. Y ahí estaría dibujado las fuerzas que actúan en este objeto. Pero a mí me piden diseñar el diagrama de cuerpo libre. El diagrama de cuerpo libre es aislar las flechas de la figura. Es decir, colocamos W, colocamos la normal, siempre siguiendo la misma dirección. No estoy cambiando, estoy simplemente trasladando hacia un lugar donde esté solo, aislado de la figura. Y esa sería la fuerza elástica y con ello habremos dado solución a representar mi diagrama de cuerpo libre. Muy bien, a continuación se te dejan dos ejercicios para que sigas practicando. Aquí por ejemplo hay un ejercicio de conversión muy importante, debes tomar en cuenta, y otro ejercicio que tiene que ver con la altura máxima. Bien, de esta manera espero haber contribuido en algo en tu aprendizaje. Desde aquí te hago ya la invitación a la clase en la plataforma Zoom que tendremos en la siguiente semana. A seguir estudiando. Bendiciones jóvenes. Dios mediante nos vemos. Muchas gracias.